Hola a todos, hoy vamos a recorrer una zona escondida a minutos de Big Ben mientras comparto tips para visitar los imperdibles museos gratuitos de Londres y les cuento la historia de la Galería Tate, una de las mejores de la ciudad. Si están mirando por primera vez, mi nombre es Luciana, me dedico a diseñar tours únicos por Londres, sus barrios y sus suburbios. No olviden poner me gusta al video si disfrutan el contenido y compartirlo con alguien que está por viajar a Londres. Vamos a empezar con la curiosa historia de la Galería Tate. Es una de las imperdibles para mí de la ciudad y está en un edificio que ocupaba la zona de una prisión infame de la época victoriana, tan infame, de condiciones tan deplorables, que fue nombrada en el libro David Copperfield de Charles Dickens. Tate abre en 1897. Algo que tienen que tener en cuenta es que esta es la Galería Tate original. Muchos de mis clientes, incluso clientes que aman el arte, no han venido a esta galería y suelen ir a Tate Modern, que está frente a la City. Es la más visitada de las dos, la más famosa obviamente. Hoy voy a mostrarles un poco la diferencia entre estas dos galerías y además darles muchos tips para visitar museos en general, porque es algo por lo que me preguntan todas las semanas. Tate, como ven, está en un edificio muy lindo, acaban de reorganizar sus colecciones, está súper interesante, han traído mucho más arte moderno, tiene arte clásico británico, 500 años de arte británico, así que es un excelente lugar para aprender no solo de arte, sino sobre la historia del Reino Unido. Es de acceso gratuito como la mayoría de los museos nacionales de la ciudad, abre todos los días. Y lo único que se paga acá son las exposiciones temporales. Como vemos, hay una de Sargent y Fashion, que es una de las más populares en este momento en Londres. Pero como en todos los museos nacionales del Reino Unido, no solamente de Londres, la entrada es absolutamente gratuita. Esto es algo por lo que también me preguntan todo el tiempo, así que quiero aclararlo. Los museos siempre son gratuitos, son lugares imperdibles en la ciudad, más allá de que les gusten o no las colecciones. Les voy a contar un poco más sobre eso en un minuto, pero antes quiero contarles la diferencia entre las dos galerías Tate. Voy a mostrarles un tour, una idea para que pasen nuestra banda sonora, las sirenas. Esto me pasa en los tours todo el tiempo. Voy a contarles una idea para que pasen un día diferente en Londres. Hayan venido o no a la ciudad, este es un lindo tour para que aprendan no solamente de arte, como les digo, y de historia, sino que puedan disfrutar de vistas de edificios muy famosos, vistas panorámicas por el río, conectando dos galerías famosas como son estas que les estoy mencionando. La Galería Tate Modern abrió en el año 2000, en el milenio, está justo al lado del Puente del Milenio, que es famoso, por ejemplo, como locación de muchas películas. Y es una galería que abrió justamente cuando se llevó el arte moderno de esta a esa zona que se llama Bankside, que es una zona más bien industrial. Era el ex puerto de Londres que se regeneró para el milenio y se convirtió en una zona más bien comercial, con varias cosas para ser entretenidas. Así que este es un lindo paseo para que disfruten de vistas de edificios como el Parlamento, por ejemplo, la Catedral de San Pablo, la Abadía de Westminster, y hagan un poco de visita cultural si es lo que les interesa. Acá estamos acercándonos a un muelle, o pier, como se dice en inglés, que son varios puntos que conectan diferentes zonas famosas y no tan famosas de la ciudad con estos ferries que se llaman Thames Clippers. Acá tienen el nombre de los ferries. Acá lo que ven es el logo de Tate y cómo nos explica que cada 20 minutos podemos tomar lo que se llama el paseo Tate to Tate. Así se llama el tour que hacemos también nosotros, que dura un día entero y que incluye visitas a las dos galerías, un paseo por la zona que les vamos a mostrar ahora. Uno de ustedes esta semana me preguntó en Instagram, hicimos una especie de poll, yo quería saber qué era lo que querían saber sobre los museos, y uno de ustedes me hizo una pregunta interesante que tiene que ver con cómo combatir el cansancio que nos puede dar estar mucho tiempo adentro de una galería. Bueno, hoy les voy a mostrar eso, las cosas que se pueden ver, como he hecho en otros videos, cerca de edificios famosos, y cómo tomarnos algunas pausas, incluso dentro de los edificios, que son mucho más que galerías. Acá tenemos el camino que va al pier, al muelle. Es muy fácil usar esto. Se paga de la misma manera que se paga el metro, el underground o tube, como se le dice acá, con una tarjeta contactless o con la tarjeta Oyster, si es lo que prefieren usar. Se va hasta el final. Hay un horario fijo en el que pasan estos barcos. Les voy a dejar
descripción, obviamente, el enlace al timetable de los Clippers para que sepan cuándo se pueden tomar. En general, durante la semana pasan cada 20 minutos. Así que se pueden tomar ese tiempo para dar una vuelta alrededor del edificio como vamos a hacer ahora. Se vienen a tomar el barquito y las vistas son panorámicas muy lindas. Desde acá hasta la abadía de Westminster, por ejemplo, que ahora les voy a contar por qué se llama Millbank la ciudad. Esta parte de la ciudad tiene como enlaces con la abadía. Estamos a 12 minutos del Parlamento, de Big Ben, de la abadía, de la zona de los ministerios. El barco pasa por ahí, pasa por algunos edificios antiguos que no son tan famosos y que son muy lindos de ver desde el río especialmente, y llega a la zona del Mercado Boro, que es uno de los mercados más famosos y más grandes de la ciudad, a la zona de la Catedral de San Pablo y de Tate Modern, que es un edificio espectacular que era una planta de energía y que fue regenerado para convertirlo en la Galería Nacional de Arte Moderno. Tate Britain, como se la conoce hoy a la galería que acabamos de ver, es en realidad una galería de arte británico, como les digo, y fue la Tate original, que nace en 1897, luego de que Sir Henry Tate, que era un industrialista, era un empresario, dona más de 60 obras de su colección privada de arte británico a la nación con la condición de que se construya un edificio acorde. Primero se la nombra la Galería Nacional de Arte Británico y cuando se traen las obras a este edificio se la renombra Tate Gallery para honrar obviamente a Henry, que era el que había dado inicio a esta galería. Así que Tate tiene nada más que ver con el nombre del hombre que donó sus obras y dio origen a una de las galerías más famosas del país. Se la renombra Tate Britain en el 2000 cuando abre Tate Modern. Y yo les recomiendo de corazón que vengan a verla. Obviamente si son amantes del arte moderno, Modern tiene arte moderno internacional, muy interesante. Es un edificio que además tiene muy buen valor arquitectónico. Pero esta es para mí mucho más interesante si están acá en el Reino Unido y quieren aprender sobre el Reino Unido. Ahora les voy a nombrar, fíjense en la pantalla que estoy poniendo los nombres de las galerías que para mí son las mejores para aprender sobre el Reino Unido. Historia, historia militar, política, arte, diseño. Hay todo tipo de galerías. Otra de las preguntas que me hacían esta semana cuando hicimos esta especie de encuesta en Instagram, pueden seguirme en Instagram, en Fashion Trips London, si quieren saber más sobre las cosas que cuento en estos videos y ver mis historias diarias de la ciudad, en las que comparto más cosas sobre las que estoy diciendo. Por ejemplo, ahora me preguntaban cuál era la mejor galería de Londres, cuál es el mejor museo. Esa es una pregunta muy difícil de responder porque hay 200 galerías registradas en la ciudad y varias miles de galerías de arte, por lo cual es imposible elegir una como la mejor. Yo lo que creo que es importante que sepan a la hora de visitar museos es que se pregunten cuál es el que más les gusta a ustedes. En cuanto a temas, esto pasa en Londres en todo tipo de cosas. Pasa también, por ejemplo, cuando hacemos compras. No es una cuestión de dónde voy a hacer compras, sino qué quiero comprar. ¿Quiero lujo? ¿Quiero vintage? ¿Quiero moda británica? Bueno, hay una zona para cada cosa. Y en el caso de las galerías pasa lo mismo. Acá alguien puede ser que les diga, por ejemplo, esta semana votaron que el British Museum era su museo preferido. Es un gran museo, es un museo bastante clásico también y es interesante si les interesa la historia y la cultura del mundo en general. Pero a mí, por ejemplo, personalmente, que me gusta mucho el arte y el diseño y también me gusta la historia, me encanta conocer la historia de las personas, de los objetos, de los lugares. Yo suelo visitar, por ejemplo, mucho más el Victoria and Albert Museum, que es uno de los museos de arte decorativo más grandes del mundo. Tiene más de 2 millones de objetos y es un excelente lugar para aprender sobre la historia del Reino Unido. Por ejemplo, tiene las galerías británicas, que son 2 pisos llenos de objetos que nos cuentan la historia de la ciudad, de Inglaterra y del Reino Unido en general. Y además tiene objetos de todo el mundo, de Asia, de África, de Europa. Hay zonas, por ejemplo, organizadas que tienen que ver con la Edad Media. Y en el caso de Tate, hoy está reorganizada la colección de una forma muy interesante por temas. Entonces, por ejemplo, podemos ver no solamente arte, sino episodios de la historia del Reino Unido, como la Revolución Industrial, como algunos de los conflictos bélicos.
expresados a través del arte. Y hay algunas habitaciones que muestran, antes estaban, por ejemplo, mostradas desde un lugar más bien de orden cronológico, que era un poco más aburrido. Ahora las reorganizaron, entonces podemos ver en una habitación a dos artistas, incluso de diferentes épocas, y cómo se los comparo, cómo se les encuentra cosas en común. Hay, por ejemplo, una habitación con las últimas pinturas de William Turner al lado de una obra de Rothko. También se lo compara a Turner con Constable, están las esculturas de Henry Moore junto a las obras de Francis Bacon, y han hecho un muy buen trabajo que para mí hace que la galería hoy sea bastante más dinámica, y de hecho ahora estábamos viendo que hay bastante gente en la entrada, hay mucha más gente hoy visitando esta galería que antes, así que yo creo que se va a convertir en una de las más populares sin dudas. Pero vamos a hablar un poco de esta zona. Les quiero mostrar esta área de conservación que es muy encantadora, tiene una mezcla interesantísima de arquitectura y tiene escondidas, como les decía antes, cosas relacionadas con la cárcel victoriana que cerró a fines de 1800, cuando en el Parlamento se terminó debatiendo sobre qué hacer con este espacio en el que las condiciones de vida eran tan deplorables que los prisioneros terminaban muriendo, a veces de hambre o de cólera. Las condiciones del suelo, Londres tiene un suelo bastante particular. En este área era una especie de área de pantanos y se usaron, por ejemplo, suelos de otras partes de la ciudad, de otras obras, para rellenar y construir lo que vemos ahora. Estamos al lado de Pimlico. Antes de que se reconstruyera esta ciudad, esta parte de la ciudad como un área, por ejemplo, de residencias, teníamos a la prisión. Y la prisión no solamente era un edificio fijo, sino que era un lugar en el que venían a quedarse algunos prisioneros antes de ser enviados a Australia, que era un lugar bastante poco habitado en esa época. Este era uno de los amarres. Acá se amarraban estas prisiones flotantes que esperaban a los prisioneros y después se los llevaba a Australia. Estamos al lado del río Támesis, ya más bien acercándonos al oeste, a áreas mucho más residenciales. Y acá tenemos una obra del famosísimo escultor Henry Moore. Es uno de los más populares del Reino Unido. Moore murió ya hace bastante tiempo, pero antes de morir donó varias de sus esculturas a la ciudad y a la Galería Tate. Hay una habitación especialmente dedicada a Moore, no solamente con sus esculturas, sino con lo que a mí más me interesa, que es ver siempre la parte menos conocida de un artista famoso, que son sus dibujos. Hizo dibujos muy intensos, hizo más de 1100 esculturas a lo largo de su carrera. Trabajaba en bronce, en piedra, en yeso, en madera, en un estilo semi-abstracto, bastante orgánico. Y sus dibujos, entre otras cosas, describen, por ejemplo, escenas de la Segunda Guerra Mundial. Hizo dibujos de los momentos en los que las personas se refugiaban en el metro, en los túneles del metro que están bastante bajo tierra, bien profundos. Y son dibujos que para mí son imperdibles, así que si llegan a visitar la galería, no se pierdan la habitación de Moore y no se pierdan los dibujos, busquen los que están en las paredes. Y otra cosa curiosa que tiene esta zona es el edificio que vemos del otro lado del río, del sur del Támesis. Es la zona de Vauxhall, que era un área muy industrial que ahora está siendo desarrollada más bien como emprendimiento inmobiliario y que en los 90 se convierte en el lugar en el que trabajan los espías en la vida real. Este edificio que vemos en color beige y verde es del año 1994, fue diseñado por Terry Farrell, y muchos miembros de la comunidad de inteligencia no estaban muy contentos con el diseño y lo llamaron Legoland. Ahí trabaja el Servicio de Inteligencia Secreta Internacional, o SIS, Secret Intelligence Service. Son los James Bond de la vida real. Si vieron la película Skyfall, se van a acordar del edificio porque explota, es la película de 2012. La escena se ve desde el puente que está al lado del edificio, que se llama Vauxhall Bridge, y ahí está Dame Judi Dench, que era la que representaba como a la jefa del servicio secreto, M,
ver el edificio explotar desde el puente. Esta semana les voy a subir las imágenes para que las vean en Instagram, así que no se olviden de seguirme para ver mucho más de lo que estoy hablando durante el paseo. Vamos a empezar a acercarnos a Millbank Conservation Area. Es una de las zonas más lindas para mí de esta parte de Londres, además de por su belleza, porque estuvo diseñada por artistas de las artes y oficios. Tiene un valor arquitectónico muy particular, por eso está conservada. Y me parece interesante esta zona también para que vean la diferencia de arquitectura que podemos encontrar en la ciudad. Creo que eso es una de las cosas que la hace más interesante a Londres. Además, obviamente, este acceso gratuito que tenemos a la cultura que la hace única en el mundo en cuanto a ciudades grandes se refiere. Pero fíjense cómo venimos de el edificio de la Galería Tate. Acá tenemos esta terrace, esta terraza, como se dice en inglés, de edificios Regency, tienen unos 200 años. Y acabamos de pasar por un edificio bastante futurista que copia la forma del agua. Este edificio tiene pocos años, se llama Riverside y está diseñado copiando la forma del agua del río. Pero vamos a seguir hablando de espías. Acá tenemos un pub muy lindo, es de la cadena Young's. La comida está bastante bien, la gente es divina, atienden muy bien, así que se los recomiendo. Si vienen a la zona, si están por Tate, vengan a tomarse algo, aunque sea a este pub, porque tiene cosas muy particulares, no es solamente un pub. Es un cuarto de espías. En el primer piso van a ver que hay unas luces. Está el Spying Room. Hay referencias a espías famosos de la historia. Hay hasta binoculares con los cuales se puede espiar a los espías que trabajan de verdad en el edificio que está enfrente. Así que desde ahí agarramos binoculares y miramos el edificio del CIS, que está justo frente a esta habitación. Los pubs ya se los he contado, abajo en general tienen el bar y arriba tienen restaurantes. Este es el caso también. Hay fotos de espías. Y acá muy amablemente nos han dejado que entremos a mostrarles algo, así que vamos a entrar para ver otra cosa muy loca que tiene esto, que son cámaras. En los televisores suele haber cámaras que están básicamente transmitiendo lo que está pasando en el subsuelo del pub. Ahora les voy a contar afuera de qué se trata. Lo que pasa en este pub es algo interesante, tiene que ver con Tate y tiene que ver con la prisión victoriana. En esta calle vivían los guardias que trabajaban en la prisión, por eso se ve una arquitectura bastante más austera. Estas eran más bien casitas de clase trabajadora, y el pub era un pub que había abierto para que los guardias, mientras esperaban a estos prisioneros que se iban en las cárceles flotantes, tomaran algo. Y lo que pasaba era que había varias celdas construidas en los subsuelos de estos edificios en los que los prisioneros esperaban. En muchos casos, como les digo, las condiciones eran aberrantes, estos prisioneros morían. Entonces se cree que muchos de los fantasmas están merodeando no solamente por el pub, sino por la zona. Entonces el televisor que les acabamos de mostrar, en general está mostrando en vivo las cámaras que filman estas celdas antiguas que hoy están vacías, para ver si pueden detectar alguna presencia paranormal de día o de noche. Algo que probablemente pasa cuando pasamos muchas horas en el pub y nos tomamos varias cervezas. Bueno, vamos a acercarnos un poco más al área de conservación, que es la que les quiero mostrar. Está a 1 minuto literalmente de la Galería Tate. Es uno de los lugares más lindos para mí de Londres. Van a ver un contraste interesante entre estas casitas más austeras y ese diseño que es de fines de 1800, como les digo, hecho por artistas expertos de las artes y oficios. Este tipo de edificios suelen estar hechos por concursos, y cuando pasa el tiempo y se le da este valor arquitectónico especial, se
designa a las áreas como áreas de conservación, lo cual significa que tienen que ser conservadas exactamente como están y hay que pedir permisos especiales si se quiere modificar algo, lo que sea. Acá nos estamos acercando a Wilkie House. Wilkie era un artista británico y encontramos algo bastante curioso también relacionado con la prisión. Esto es una fosa de cemento, como se ve, que ha quedado intacta desde la época de la prisión, de la Millbank Penitentiary. Está obviamente construida para evitar que los prisioneros se escaparan y cuando se desarrolló de nuevo esta zona, cuando cerró la prisión, esto quedó acá intacto. Hoy se usa para colgar ropa, para secar ropa y como pequeño patio al aire libre para la gente que vive por acá. Vamos a pasar por esta especie de derecho de paso que tienen los edificios. Esto es privado, pero como les he mostrado anteriormente en otros videos, la ciudad tiene varios derechos de paso para que podamos movernos con mayor libertad. Y como ven, es un lugar mega tranquilo, muy encantador. Siempre está así tranquila esta zona. La zona fue construida como proyecto de viviendas sociales. Así que hay 17 edificios del área de conservación Millbank con lugar para 4.500 habitantes. Esto empieza a fines de 1800, así que este es uno de los proyectos más iniciales de este tipo de viviendas que ayudaban a la gente de menos recursos básicamente a conseguir un lugar para vivir. Adoro este lugar, tiene un lugar muy especial en mi corazón porque acá empecé a hacer tours hace 7 años. El primer tour que hice en mi historia de guía fue en la zona de Millbank, que era un tour bastante más corto cuando recién estaba empezando a aprender la historia de Londres y no me animaba a hacer cosas tan largas. Y era más bien un tour introductorio, te enseñaba cómo moverte en la ciudad y qué diferenciaba Londres de otras ciudades de Europa, por ejemplo. Esta semana les voy a subir en las historias de Instagram una foto que muestra cómo el área está intacta hace casi un siglo, un poco más de un siglo en realidad. Es la misma perspectiva, pero de hace mucho, mucho tiempo y está en blanco y negro. Una particularidad que tienen los edificios de la Millbank Conservation Area es que los 17 edificios están nombrados por artistas, digamos, tienen el nombre de artistas británicos, que vamos a encontrar obras en la Galería Tate. Allá, por ejemplo, está el edificio Landseer, que fue el encargado de hacer los famosos leones de la Plaza de Trafalgar. Acá tenemos Turner House. Turner obviamente es probablemente el artista más famoso y el que vende los cuadros. Hoy una subasta de Turner es probablemente la más cara de arte británico que vamos a encontrar. Turner era un prodigio, empezó a dibujar desde muy jovencito, nació en la zona de Covent Garden, que era una zona bohemia de artistas, pintores, intelectuales en el siglo XVIII. Y nace justo en un momento de la historia en la que empieza a haber un nacimiento del arte británico, se le empieza a prestar mucha más atención al arte, empiezan a abrir academias de artes que no existían en ese momento, a diferencia, por ejemplo, de Italia. Entonces empieza a apoyar el arte británico incluso desde la corona que forma la Royal Academy of Arts. Así que nace en el momento y en el lugar justos, tiene acceso a arte y a espacios en los que se mostraba arte públicamente, que no era algo muy normal hasta ese momento en Inglaterra. Y así es como empieza a desarrollar su carrera de pintor y se convierte en un pintor muy famoso, al que le va muy bien en vida. Y él dona toda su colección a la nación antes de morir. Hizo miles de obras las donó todas y muchas de ellas obviamente se pueden encontrar en Tate, por eso tiene la habitación más grande de arte del mundo. Este edificio, que es el más lindo probablemente, es el edificio central de Millbank Conservation Area, es el que ganó el concurso. Como les digo, muchos de estos lugares se construyen después de concursos. Bueno, este es el que ganó el concurso, se llama Hogarth House y tiene el nombre del famoso
casi caricaturista, se podría decir, William Hogarth. Hay varias de las obras de Hogarth adentro de la Galería Tate. Es otro de los imperdibles para mí adentro de esa galería y de arte británico en general, porque hacía una crítica social muy interesante del siglo XVIII. Así que por eso les digo que está bueno visitar Tate, porque se puede aprender no solamente de arte, sino de la sociedad británica, de la historia del Reino Unido, de ahora y de antes. Algo que tienen que tener en cuenta a la hora de visitar museos en general es que, como les digo, todas las galerías nacionales son gratuitas. En general están abiertas todos los días. Les recomiendo siempre revisar o consultar los sitios web antes de visitarlas, incluso para entender el tamaño del edificio. Algunas son inmensas. Para entender qué se puede encontrar, qué tipo de colecciones hay dentro de los edificios. Y algo que es muy importante, que les digo siempre a mis clientes también, es que primero vayan a ver lo que les interesa. El Museo Británico, por ejemplo, tiene 90.000 metros cuadrados. El Victorian Albert Museum tiene más de 2 millones de objetos. Es infinito lo que se puede ver, y si uno es como yo, que le gusta mucho ver los detalles, puede pasar más de un día adentro de un museo. Así que primero entiendan bien qué hay, vayan a ver lo que les interesa antes, y si pueden, dejen un poco de tiempo para improvisar, para explorar lo que probablemente les va a sorprender de las galerías, como les digo, también en la ciudad. Acá tenemos una estatua de John Everett Millais, que fue el que hizo la famosa obra Ofelia. Me encantan los detalles de la estatua. Está él con sus pinceles, con su paleta. Con sus obras ahí escondidas. Los museos son mucho más que museos, son lugares de comunidad, son lugares a los que venimos a encontrarnos con amigos, más allá de que no nos interesen las colecciones. Al ser gratuitos, yo creo que es imposible no entrar. Tienen valor arquitectónico, vale la pena entrar solamente para ver sus edificios, vale la pena entrar para ir a los gift shops, a las tiendas de regalos, que son excelentes para comprar souvenirs y cosas que están hechas muchas veces en colaboración con artistas o artesanos del Reino Unido y de otros países. Tienen muy buenos cafés y restaurantes en muchos casos. En el caso de Tate Modern y la National Portrait Gallery, por ejemplo, encuentran muy buenos restaurantes con vistas panorámicas a la Plaza de Trafalgar o a la Catedral de San Pablo en el caso de Tate Modern, que es una de las cosas que les mostramos en el tour de Tate to Tate. Y otra cosa que me gusta mucho también, que está bueno cuando están paseando como turistas, es que usen los edificios y las instalaciones, los baños, el wifi, los cafés para descansar un rato y escaparse un poco de las multitudes. Son muy buenos lugares para ver la vida local. Los locales usamos los museos no solamente como lugares para ir a aprender de arte o de historia o para ir a ver cuadros. Los usamos porque vivimos los museos. Uno de los... Quizás la actividad más interesante de los museos son las Museum Lates, que se hacen todos los fines de mes en la mayoría de los museos nacionales, y que son fiestas adentro del museo con DJs, se puede tomar una cerveza, hay charlas, hay proyecciones de películas. Así que tengan esto en cuenta, los museos no son solo museos, son muchísimo más, no se los tienen que perder. Y para terminar el tour de hoy les quiero contar una historia que a mí me encanta, que me parece muy importante, especialmente en los momentos en los que estamos viviendo, que son las cicatrices de guerra de la ciudad. El 16 de septiembre del 40, durante el Blitz, fue el evento de bombardeo más violento de la Segunda Guerra Mundial. La galería fue bombardeada, la zona fue bombardeada, y el edificio de la galería sufrió un daño que en esta parte no fue restaurado, para que nunca nos olvidemos de los horrores de la guerra. Así que ahora, cuando empiecen a caminar alrededor de Londres, van a ver que no van a dejar de ver estas cosas. Están en varios edificios, la Abadía de Westminster, el V&A, y hay varios lugares en la City también. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de ponerle me gusta y compartirlo si disfrutan el contenido. Y si tienen ganas de hacer un tour presencial con nosotros en Londres, pónganse en contacto, podemos diseñarles uno a medida o mostrarles las cosas famosas de la ciudad desde el punto de vista de un local. Síganme en Instagram y nos vemos en el próximo.